Abordaje de conductas de riesgo y conducta suicida durante la pandemia. Definiciones operativas. Para tener en cuenta, debemos clasificar a la conducta suicida en ideación suicida, intento de suicidio y suicidio consumado. La ideación suicida es cuando es un conjunto de pensamientos que expresan un deseo o intencionalidad de morir u otras vivencias psicológicas como la fantasía de la propia muerte. El intento de suicidio es un acto voluntario realizado por la persona con la intención de producirse la muerte. Y el suicidio consumado es el acto por el cual la persona logra su cometido de autoeliminarse. Organización Mundial de la Salud y COVID-19. Datos y cifras que nos interesan actualmente para que tengamos en cuenta: suicidio, intentos y autolesiones son un problema de salud pública mundial. Los adolescentes y los jóvenes son un grupo de alto riesgo. Los adultos mayores son un grupo de riesgo para el COVID-19. Los adultos referentes a agentes de salud también son vulnerables para esta problemática. La proximidad a suicidios, intentos de suicidio y o depresiones graves provoca alteraciones significativas y eleva el riesgo de suicidio. El 79% de todos los suicidios se produce en países en estado de vulnerabilidad socioeconómica. Indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Consensuando como prevenible con intervenciones oportunas, respuestas nacionales eficaces, estrategias de prevención multisectorial e integral. Estas incluyen registro civil de suicidios, registros hospitalarios de intentos de suicidio, estudios representativos que recopilen información sobre intentos de suicidios autoinfligidos. Todo basado en la Ley Nacional de Prevención de Conducta Suicida 27.130/15, que nuestra provincia está adherida y a partir de lo cual nosotros tenemos un trabajo desde el año 2014 de registro de suicidios y de tentativas suicidas. Tasas ajustadas por edad y tendencia de mortalidad por suicidio en la provincia de Tucumán desde el año 2001 al 2018. Podemos visualizar que en el año 2010 hemos tenido un pico y que a partir de ese año hemos tenido una tendencia descendente, a pesar que en el 2018 hemos tenido un incremento en la tasa de mortalidad por suicidio. Hemos tenido 199 muertes, el 80% fueron varones y 4 varones por cada mujer. La edad promedio en los varones de 30 años, en las mujeres es de 24 años. El promedio es de 17 años. Factores que aumentan la vulnerabilidad psicosocial: vivencia de incertidumbre, vivencia de desamparo, vivencia de disminución de recursos psíquicos, variables personales por reducción del entorno de sostén psicosocial, restricción de la movilidad física, pasar del aislamiento al distanciamiento social, a la presencia remota, imposibilidad para proyectar acciones. Detección temprana de riesgo suicida. Es muy importante lo que la Organización Mundial de la Salud nos identifica de manera temprana para los tratamientos y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo. Lo importante que es evitar el subregistro de suicidios y autolesiones, el registro de la vulnerabilidad, de la capacitación en primeros auxilios psicológicos. Lo importante que es la articulación del trabajo en redes. Si logramos un mayor acceso a los recursos de salud, vamos a lograr tener una disminución del 50% o más del riesgo de suicidio. La detección del grado de vulnerabilidad implica un relevamiento psicosocial integral, ejes personales, ejes interpersonales, grupales, familiares, psicosociales y culturales. En cuanto a los ejes personales, nosotros debemos tener en cuenta los recursos psíquicos en cuanto al registro perceptivo, la elaboración y procesamiento de situaciones, de acciones de recuperación de daño externo e interno. Continuamos desarrollando los ejes interpersonales en cuanto a la disposición a la grupalidad, la tolerancia a las diferencias de idea, la adaptación a los tiempos personales del entorno, la capacidad para construir recursos nuevos en los elementos actuales, la potencialidad para el trabajo a corto, mediano y largo plazo. En cuanto a los ejes grupales, tenemos paradigmas compartidos, modelos consensuados, cohesión de grupo, no aglutinamiento, proyectos compartidos,
colaboración y cuidado interno del grupo. A continuación tenemos los ejes familiares en cuanto a la valoración compartida de la transgeneracional, la visión integrada de las interacciones actuales, los reconocimientos de puntos débiles y fuertes de la familia, la promoción de intereses individuales, la expresividad de sentimiento entre los integrantes, la comprensión del entorno, lo que permite identificar roles, funciones básicas. Luego los ejes sociales, donde nos habla de un intercambio de habilidades con el entorno, la capacidad para la construcción de un ideario social común, el interés por el crecimiento entre pares y entre generaciones, búsqueda de recursos socioeconómicos compartidos, promoción de recursos novedosos constructivos. Y por último, los ejes culturales, tenemos la capacidad para recrear ritos y costumbres locales, capacidad para rescatar los ritos culturales originarios, potencialidad para agrupar intereses culturales comunes, incluso de mayoría y minorías, inventiva para la integración con otras culturas. Derivación oportuna es un trabajo en red. Debemos tener muy en cuenta el plan de acción que vamos a realizar. Tenemos que tener en cuenta las distintas organizaciones o niveles de acceso que van a tener las personas que van a presentar un riesgo en salud mental. Las ONG, los agentes de salud, los voluntarios, las escuelas, las familias, los vecinos. Van a llegar a la parte de enfermería, los centros de salud, los profesionales tratantes y los profesionales a los que se lo va a derivar significan que vamos a tener una evaluación previa en salud mental en el caso pertinente para poder ejecutar de esa manera el plan de acción. Primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es la primera ayuda psicológica? Cuando le brindamos seguridad física y emocional al damnificado, cuando tenemos calma y tranquilidad, cuando podemos conectarlo con su red social de apoyo, cuando podemos incentivarlos a la autoeficacia y a la eficacia de la red social, favorecer el afrontamiento o procesamiento psíquico, proporcionar ayuda proactiva y positiva. Lo que no es una psicoterapia, no es un debriefing psicológico, no es una escucha de un relato espontáneo, no se presiona ni se le insta a expresar sus sentimientos y o emociones. Cuando se aplican los primeros auxilios psicológicos, vamos a tener una etapa o fase inicial, una fase de transición y una fase posterior. En la fase inicial, que va a ser hasta posterior a las 72 horas, luego del impacto, suministrar información y conectar al damnificado con su red de sostén. Comprender significa disminuir la incertidumbre. Conectar con su red social significa disminuir la vivencia de desamparo. Luego, en la fase de transición entre las 72 horas y las 3 o 4 semanas subsiguientes, donde se va a agregar información sobre autocuidado, cuidados y factores o evidencias que impliquen riesgo o daño psíquico. Y por último, la fase posterior a las 4 semanas, debemos tener en cuenta técnicas de abordaje psicológicos de recuperación y o tratamiento de las consecuencias del impacto, si tiene una evaluación de leve, moderado y o grave. Factores que aumentan el fortalecimiento psicosocial. Vivencia de marco de certidumbre, vivencia de amparo, vivencia de recursos psíquicos, variables personales por aumento del entorno de sostén psicosocial, aumento de la movilidad física, pasar del aislamiento al distanciamiento social, luego la presencia remota, la posibilidad para proyectar acciones, construir y proyectar acciones colectivas. Ahora vamos a pasar a cómo vamos a realizar la valoración del riesgo suicida. En primer lugar, debemos valorar la ideación suicida, donde se considera de riesgo leve cuando no existe un plan concreto, no hay un trastorno mental severo, cuando hay bajo nivel de ansiedad, cuando las intervenciones realizadas durante las crisis producen efectos positivos y se visualizan otras alternativas para la solución de los conflictos. A continuación, también debemos tener en cuenta la posibilidad de un seguimiento regular, qué posibilidades tienen para acceder a un servicio de salud de urgencia, cuando hay aceptación por parte del paciente a un tratamiento ambulatorio en salud mental, cuando existe un apoyo familiar y social adecuado, cuando se cuenta con la contención familiar y está acompañado por un familiar responsable. La familia se responsabiliza de la vigilancia, de la administración de la medicación y de retirar todo objeto potencialmente mortal. En cuanto a la ideación suicida,
Cuando se considera de riesgo alto, vamos a tener en cuenta la ideación suicida es intensa, factible de ser concretada por su alto grado de planificación, lugar, fecha, hora, método. Cuanto mayor sea la planificación, mayor será el riesgo. Cuando hay presencia de síntomas psicopatológicos como la ideación delirante y o alucinaciones, depresión severa, crisis maníaca, etc. También tenemos que tener en cuenta cuando hay un alto grado de impulsividad y consumo de sustancias y o alcohol, cuando existe una falta de soporte sociofamiliar y escasa presencia de factores protectores, y a pesar de las entrevistas realizadas en este periodo, la persona persiste en su ideación suicida. En estos casos se debe derivar para internación para una atención intensiva en salud mental. El intento de suicidio, en todos los casos de intento de suicidio, se debe reconocer que en un primer momento se debe internar al paciente en un lugar de clínica médica para que se resguarde la seguridad del paciente. Debe intervenir luego de la compensación clínica el servicio de salud mental, quienes van a evaluar al paciente y van a decidir el tratamiento a seguir, posterior a la estabilización clínica del paciente. Posvención, que es lo que se realiza luego de un suicidio consumado. En esto debemos tener en cuenta algunos consejos para ayudar a los afectados por un suicidio. Ofrecerle ayuda profesional. Es posible que en un primer momento desistan o no nos contesten, pero deben tener muy en cuenta que cuentan con profesionales de salud mental para poder tener una rehabilitación. Hay que darles un tiempo para que puedan compartir su dolor. También es muy importante dejarlos hablar a su propio ritmo, ya que ellos van a compartir cuando estén preparados para hacerlo. Lo mejor que se puede hacer es escucharlo, sin críticas, sin prejuicios o juicios de valor. Se debe tener paciencia, ya que en muchas ocasiones van a repetir varias veces el proceso de lo que han vivido. Esta es una forma de poder apropiarse, entender la situación que le ha tocado vivir. Luego vamos a tener que tener en cuenta que se debe utilizar el nombre de la persona que ha fallecido para no hablar de él o ella o el occiso, porque esto va a humanizar al fallecido y le resulta reconfortante a la familia. Pautas de cuidado para personas en duelo. Es muy importante reconocer los cambios que se han efectuado en cuanto a la ceremonia de los funerales y otras acciones que realizan las personas en comunidad. Una persona en duelo es una persona que se comporta como un equilibrista emocional, en donde van a atravesar afrontamientos y acciones de conexión y desconexión de sus sentimientos. No es un camino fácil ni rápido. Es muy importante que los profesionales de salud mental estén atentos para el acompañamiento y seguimiento de estas personas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta vertientes de una persona en duelo. Tener en cuenta la parte física y somática, la parte emocional y relacional, la parte cognitiva mental y la parte espiritual. En cuanto a lo físico y somático, hay que tener en cuenta los cuidados físicos, la hidratación, la alimentación. En lo emocional, relacional, las sensaciones esperables de soledad, tristeza, hablar con personas cercanas. En cuanto a lo cognitivo mental, los cuidados, las exigencias intelectuales, evitar imágenes o información negativa. Y por último, la parte espiritual, buscar situaciones que nutran espiritualmente, como la música, la literatura, la pintura, la actividad en su credo religioso, etc. Por último, dejarles una pequeña reflexión de Viktor Frankl. El dolor es soportable si sabemos que terminará, no si negamos que exista. Muchas gracias. Hasta pronto.